¿Alguna vez ha tenido que preguntar a alguien cuando ha sido invitado a un evento? Hay que decir, le han invitado a una boda, le han invitado a una fiesta y usted le ha tenido que preguntar a qué hora realmente empieza. Vamos, lo llamamos hora latina. Usted tiene una invitación y usted le pregunta, oiga, perdón, yo sé que dice a las 3 de la tarde, pero ¿va a empezar a las 3 de la tarde? ¿O es el tiempo que me tengo que empezar a alistar para ir ahí donde tengo que? ¿Por qué? Porque en ciertas culturas, ¿verdad? Hay la hora latina y la hora americana. Algunos estamos viviendo en los Estados Unidos con la cultura de nuestros países, ¿verdad? Pero tenemos que preguntar, porque en algunos países, en algunas culturas, la hora que se pone en la invitación es la hora. En otras culturas, la hora que pones es el tiempo que deberías estar pensando en alistarte para ir al evento donde te están invitando. No es que quieran ser malos anfitriones, es su cultura. Diga conmigo cultura. En otros países, por ejemplo, el eruptar después de comer es buena educación. Mientras más largo y fuerte el erupto, mejor ha sido deliciosa la comida. No es que sean groseros, es su cultura. En algunos países uno se saluda con un beso. En otros países se saluda con 2 besos. En otros países se saluda con un beso en la boca. Es por eso yo no la llevo a Antonia a Rusia nunca, porque le van a estar dando un beso ahí a mi esposa. Yo no quiero que eso pase. No es que sean malos educados, es su cultura. ¿Usted sabía que el reino de Dios también tiene su propia cultura? El reino de Dios tiene su propia cultura y esta es la pregunta incómoda. Si alguien observa nuestras vidas, nuestra familia, nuestro hogar, si alguien nos seguiría y tomaría nota de qué vemos, cómo hablamos, cómo compartimos, ¿qué cultura diría que estamos teniendo? Porque el mundo tiene su cultura y el reino de Dios también tiene su cultura. Y nos encontramos en esta serie hablando acerca del reino de Dios y hemos puesto algunos principios importantes, pero el reino de Dios también tiene su propia cultura y quisiera que podamos definir la cultura de Dios para ver si estamos viviendo en la cultura del reino, porque el reino de Dios no es solamente algo que profesamos, algo que confesamos, no es algo que creemos, es una cultura que vivimos como casa, como hijos de Dios. ¿Qué significa vivir bajo el reino de Dios? Y honestamente, pasaremos todo este año hablando acerca del reino de Dios. Para que no se aburra, hemos cambiado los títulos, como por ejemplo el de febrero es valores familiares, pero no se confunda, estamos hablando acerca del reino. Y todo el año vamos a estar hablando cómo establecemos el reino de Dios en nuestras vidas, porque Dios no solamente que quiere que creamos algo, Él quiere que vivamos diferente, pero ¿cómo vivimos la cultura de Dios? Si hay algo que quisiera que se recuerde hoy sería esta idea que el reino de Dios no es solamente un mensaje que creemos, es una cultura que vivimos juntos. Para ese fin vaya conmigo por favor a Primera de Pedro capítulo 2 del 9 al 10. Pero ustedes no son así. Vamos, si tiene confianza con la persona a su lado, dele un codazo y dígale, tú no eres así. Tú no. Otros son así, pero tú eres diferente. Pero ustedes no son así. Y aquí tienen la razón. Porque son un pueblo escogido. Son sacerdotes del rey. Una nación santa. Posesión exclusiva de Dios. Es decir, ustedes le pertenecen a Dios. Ustedes tienen el nombre de Dios. Ustedes tienen el llamado de Dios. Y por ende nuestra cultura tiene que ser diferente. Y continúa diciendo lo siguiente. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios.
pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Escuche esto. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son un pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Por qué hablamos de cultura? Porque cultura no es solamente una confesión que profesamos, no es solamente algo que creemos. Es una cultura que vivimos juntos. Y la pregunta es, ¿qué cultura estamos viviendo? Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos gracias. Como siempre, tu palabra nos anima, pero tu palabra nos desafía, nos redarguye. Porque entendemos, Señor, que hay áreas de nuestras vidas que no reflejan tu cultura. Perdónanos, Señor, por querer traer la cultura del mundo a la cultura del reino. Porque cómo puede haber oscuridad y luz en el mismo lugar. Señor, y te pedimos, al estar en esta tercera semana del 2026 y al habernos expuesto a tu palabra y habiendo pedido que seas tú alineando cada área de nuestras vidas, reconocemos que es un proceso medio incómodo. Como cuando vamos al quiropráctico y el doctor está haciendo lo que tiene que hacer y nuestros huesos nos duelen antes que las cosas se ponen mejor. No queremos dejar pasar este tiempo sin pedirte, Señor, que tu cultura se pueda establecer en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras finanzas, nuestros trabajos. Ayúdanos, Señor, a establecer tu reino en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos de cultura porque cultura es importante. Estamos viviendo una cultura y queremos vivir la cultura del reino. ¿Cómo definimos cultura? Porque es importante que definamos aquello que estamos hablando. Lo puse en sus notas de esta manera. Cultura es la expresión visible de un pueblo que vive bajo el dominio de un rey. Escúcheme, no solamente declaraciones. Usted quizás, como en mi casa, tenemos estos cuadros que hemos agarrado de Ross y de Marshalls. Vamos, yo sé que ustedes son personas finas, ustedes no compran en esas tiendas, pero yo compro en Ross y en esas tienditas. Y hay unos cuadros que dicen: en esta casa hablamos puro amor, puro besito, no hay pelea. Y no sé cuáles son esas declaraciones que ponen ahí, ¿ok? Y a veces estamos hablando, discutiendo con Antonia y vemos el cuadro que nos está mirando. ¿Qué hacemos? Hemos sacado todos esos cuadros para que no nos recuerde. Cultura no es solamente lo que hablamos, lo que declaramos, lo que ponemos en la pared. No, cultura es la realidad que vivimos juntos. Y cultura es la expresión visible de un pueblo que vive bajo el dominio de un rey, escucha, y que es moldeada por los valores, los mandamientos y el carácter de Dios. Cuando decimos, Señor, que venga tu reino, en una manera muy real, lo que estamos diciendo es: Señor, tus valores ahora son mis valores. Tus mandamientos, Señor, son ahora aquellos que yo voy a regir mi vida, mi matrimonio, mis finanzas. Todo lo que voy a hacer lo voy a regir por tus mandamientos. Y también, Señor, quiero reflejar los valores, el carácter de mi Señor Jesús. Cultura no es algo que se enseña, es algo que se vive. Y yo creo que Dios en estas semanas quiere moldear nuestra cultura para que nuestra cultura refleje la cultura del reino. Porque de la misma manera que hay países que tienen ciertas costumbres que quizás como latinos nos chocan un poquito, de la misma manera hay ciertas cosas que nosotros hacemos que chocan con la cultura del reino. Porque la cultura no es solamente aquello que profesamos, es la manera que el pueblo vive juntos.
Y esta palabra cultura, la manera en que vivimos, es un reflejo real de lo que creemos, de lo que adoramos y de lo que servimos. Vamos, podemos decir que somos ciudadanos del reino. Podemos decir que somos seguidores de Jesús y eso me encanta. Yo reconozco que hay personas acá que quizás no creen como nosotros. Quiero reconocer que estás acá y quiero darte la bienvenida. Gracias por explorar la fe cristiana. Pero para aquellos que estamos tratando de seguir a Jesús, nos damos cuenta que podemos decir una cosa, pero la manera en que realmente vivimos, en una manera muy real, refleja a quienes estamos siguiendo. Refleja nuestros valores, refleja nuestra cultura. Y es la cultura que nos distingue de los otros pueblos a nuestro alrededor. Si usted se fija cómo el Señor le habló al pueblo de Israel y cómo Él era tan específico acerca de qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel y qué es lo que no tenía que hacer el pueblo de Israel. No era porque simplemente quería poner reglas por poner reglas, no. Él no quería que el pueblo santo y escogido de Dios se mezcle con otros pueblos para que no adopten la cultura de los otros pueblos a su alrededor, para que no adopten sus dioses, sus costumbres, lo que hacían. Porque como hijos de Dios e hijas de Dios, Dios nos está llamando a reflejar la cultura del reino. Y es interesante que unos versículos antes de 1 Pedro 2:9 que leímos al principio, el apóstol Pedro les está hablando a esta gente que estaba tratando de seguir a Jesús, pero vivía en un mundo como el nuestro, que estaba completamente alejado de las cosas de Dios. Y el apóstol Pedro les recuerda a ellos, como Dios nos recuerda hoy a nosotros, de que de la manera que nos comportamos importa. Y Él les recuerda a ellos, habían algunos que querían vivir su propia cultura. Habían unos que habían empezado a seguir a Jesús, pero querían adoptar las culturas del mundo a su alrededor y querían vivir ambas cosas al mismo tiempo. Y el apóstol Pedro les recuerda a ellos, como Dios nos recuerda a nosotros, que nosotros no somos así. Que en un mundo que está cada vez más alejado de las cosas de Dios, el apóstol Pedro les recuerda a ellos, y Dios nos recuerda hoy a nosotros, que no vivimos como los otros pueblos porque hemos sido llamados por Dios, porque Dios nos ha escogido. Cuando no teníamos nada que ofrecerle a Dios, Dios nos escogió y nos llamó por nombre y nos santificó y nos separó y nos equipó y nos dio sus dones, y por ende, como Él nos equipó y nos separó, Él quiere que adoptemos la cultura del reino. La palabra de Dios dice: ustedes son un pueblo escogido, escucha, sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Le pertenecemos a Dios, somos de Él, y porque somos de Él, Él espera que nuestras vidas reflejen la cultura del reino. Es como cuando uno tiene que recordarle a sus hijos. Yo sé que esto no pasa en su hogar, pero en esta casa somos serranos. Los serranos no se comportan así, y los serranos no hablan así, y los serranos no se visten así. Y de la misma manera Dios nos está recordando que, bueno, hemos sido llamados y separados por Dios, y por ende la manera en que vivimos nuestra vida tiene que mostrar la identidad, la cultura de nuestro Señor Jesús. Me encanta 1 Pedro 2 en la traducción del lenguaje actual, lo puse ahí en sus notas, dice lo siguiente: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, y son un pueblo, y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Hace la comparación de antes y después. Y es como: Federico, antes vivías de esa manera, y entiendo, porque vivías la cultura del reino,
Pero ahora que estás en este reino, bueno, tenemos que reflejar el carácter, los mandamientos, los valores del rey a quien servimos. Dios desea que nuestras vidas en este 2026 sean, escúcheme, la expresión visible de su reino, donde nuestro diario vivir refleja los valores, los mandamientos y el carácter de nuestro Señor Jesús. Porque no podemos ser parte de un reino queriendo adoptar nuestra propia cultura, o queriendo entrar al reino de Dios tratando de crear una subcultura dentro de la cultura de Dios. No funciona así. Vivimos bajo el reino de Dios, y en el reino de Dios hay solamente un rey quien establece la cultura. Dios es quien establece la cultura. Lo puse en mis notas en inglés de esta manera: King Jesus sets the culture. El rey Jesús es quien establece la cultura del reino que Él ha establecido, y nosotros como sus hijos tenemos el privilegio, la responsabilidad de reflejar los valores del rey. ¿Por qué? Porque no podemos ser ciudadanos de un reino sin adoptar la cultura del reino al cual pertenecemos. Mi pastor, el pastor Carlos Peñalosa, cuenta una historia muy particular. Dice que fue a recoger a una persona y lo recogió del aeropuerto, y porque hubo retrasos en el avión, ya cuando ya lo recogió eran como las 2, 3 de la mañana. Y esta persona, que no voy a decir su país, era de Bolivia, estaba en una luz roja. Y usted sabe estas luces rojas donde es como que parece que están ahí en rojo por 10 minutos. Y la persona que estaba a su lado le dice: Carlos, no hay nadie aquí. Es 3 de la mañana, está oscuro. Cruzate el rojo. Y mi pastor le dijo: no, es que no estamos en Bolivia. Yo sé que eso no pasa en sus países. Diga conmigo: estamos ya aquí en los Estados Unidos. Es otra cultura. Y lo mismo pasa con el reino. Dios quiere establecer su reino en donde nuestros valores, nuestras costumbres se ajustan al reino de Dios. Y si hay un principio de este reino de Dios, es que no vivimos el reino aislados. El reino de Dios se vive en comunidad. Hay algo lindo de esto. Gracias por venir este domingo. Sé que ha estado frío. Sé que algunos han estado orando por nieve. Que venga, Señor, el domingo para que no tenga que ir. Pues gracias por venir. Ya está acá. Pero saben, hay algo de esto en el cual Dios desea establecer su reino. Ya me hicieron perder dónde estaba con eso. Comunidad, gracias. Hay algo lindo de esto, pero hay algo más hermoso cuando podemos hablar uno a uno, cuando podemos estar en grupo, cuando podemos estar en comunidad y podemos reír y podemos hablar y podemos orar y podemos realmente hablar de las realidades de nuestra vida que estamos pasando. Hay algo hermoso cuando matrimonios se juntan, porque hay una autenticidad en lo que se habla, en lo que se comparte. Hay algo de confesar lo que está en nuestro corazón. Hay algo de decir: sabes, estoy en necesidad. Hay algo hermoso cuando mujeres se juntan para hablar lo que hablan. Yo no me voy a meter en problemas. Hay algo hermoso cuando varones se juntan y podemos hablar de lo que nosotros varones hablamos. Y las dos cosas Dios quiere. Dios quiere esto, pero la palabra de Dios nos llama a no dejar de reunirnos en comunidad. En el tiempo que tenemos, quisiera darle simplemente algunas ideas, 3 ideas de cómo el reino
se ve reflejado a través de la comunidad. Número uno, ponga ahí sus notas. Número uno, en el reino comunidad se ve reflejado en una identidad compartida. Tú y yo tenemos una identidad compartida. Somos de diferentes países, diferentes culturas, ¿verdad? Nuestras realidades quizás son un poco diferentes, pero nuestra identidad es lo mismo, porque en el mundo la cultura se viene y se define por qué haces, cuál es tu posición. ¿Tienes plata? ¿No tienes plata? ¿Eres de este país? ¿Hablas inglés? ¿No hablas inglés? Todo eso el mundo lo define de esa manera. En el reino, identidad se define por quién te llamó. ¿Eres hijo? ¿Eres hija? Eres parte de la familia de Dios. Es la identidad que Dios nos ha dado. Y el mundo nos puede quitar todo, pero no nos puede quitar nuestra identidad. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no puede quitar algo que nunca nos ha dado. Nuestra identidad viene de Dios. Somos hijos, somos hijas, pertenecemos a la familia de Dios. Y si Dios nos ha llamado a la familia de Dios, entonces nadie nos puede quitar de la familia de Dios, ¿verdad? Somos parte de la familia. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Y el apóstol Pedro está escribiendo a creyentes como nosotros que vivían en un mundo que no compartía sus valores, como en el mundo que vivimos. Y en vez de adoptar y adaptar nuestros valores a los valores del mundo, Dios nos está llamando a no hacer eso, a no mezclar esas cosas, porque de la misma manera Dios nos recuerda nuestra identidad de quien nos llamó. El apóstol Pedro les recuerda a ellos como Dios nos recuerda a nosotros cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, como ciudadanos del reino. Somos llamados y somos escogidos. Cuando Dios nos llamó de la oscuridad de donde todos estábamos y nos llamó a su luz admirable, Él nos dio una nueva identidad. Él dijo: ustedes son llamados por mí, ustedes son amados, ustedes tienen un propósito, ustedes son separados del mundo. Los estoy separando de la oscuridad, los estoy trayendo a la luz. Ahora ustedes son diferentes, son equipados, son ungidos, son escogidos. Dios nos ha llamado y le pertenecemos a Él. Somos su pueblo, llamados a reflejar su reino. Somos llamados a reflejar el reino de Dios en cada área de nuestras vidas. Escucha lo que dice Efesios capítulo 2. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Vamos, dígale a su vecino: bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia. Somos parte de la familia. Escúchame, esta es una linda familia, pero la familia de Dios está por todo el mundo. Hay hijos e hijas del Rey en cada esquina del planeta. Somos parte de una misma familia. Y Dios nos está llamando a vivir en esa familia de Dios, representando los valores, los mandamientos y el carácter del Rey a quien servimos. En el reino, la comunidad se ve reflejada primero en una identidad compartida, pero escriba también ahí sus notas, por favor. Segundo, se ve reflejado en una misión compartida. En el mundo vivimos para nosotros mismos. En el mundo hacíamos lo que queríamos, lo que se nos placía, porque pertenecíamos al mundo de la oscuridad. Rigíamos nuestras vidas, lo que hacíamos con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, como queríamos, porque éramos parte del mundo. En el reino de Dios ya no funciona así. Dios nos llama, y no solamente nos llama y nos separa, pero nos da una misión. La misión la da Dios. Su misión nunca cambia, sigue igual. Y generaciones vienen y generaciones van. Y los valores y los principios de la palabra de Dios siempre permanecerán. Su misión nunca cambia. De acá a muchísimos años, si Jesús no viene por la segunda vez, habrá otros cristianos reuniéndose por toda esta ciudad y por todo el DMV, proclamando el mismo nombre de Jesús.
leyendo las mismas escrituras, adorando al Señor. Sí, hay cosas que nunca van a cambiar en el reino. Y Dios nos está llamando a representar al reino de Dios. Somos, en una manera muy real, embajadores del reino. Hace tiempo atrás tuve la oportunidad, el privilegio de ir a compartir un estudio bíblico en la embajada de Bolivia. Y era un tiempo muy hermoso porque íbamos y compartíamos, y ese lugarcito en Washington era la representación de Bolivia acá en los Estados Unidos. Yo iba por las salteñas. Qué ricas las salteñas. Todo en la embajada era boliviano. El café era boliviano. Le dije, por favor, ¿no pueden tener un café colombiano acá, por favor, de vez en cuando? La embajada estaba representando al país de Bolivia, como cada nación tiene su embajada que representa. Ahora, ¿usted nunca ha visto a un embajador diciendo, yo creo, yo opino, si yo fuera el presidente? Usted nunca ha escuchado a un representante de un país hablando por sí solo. Escuche cuando hablan y dicen, bueno, como dice el presidente tal, como es la póliza del país. ¿Por qué? Porque el embajador no viene representando sus propios intereses. Viene representando la cultura, viene representando el país, viene representando lo que ellos creen, sus costumbres, viene representando su país acá en los Estados Unidos. De la misma manera tú y yo en este mundo en el cual estamos temporalmente, venimos representando los intereses del rey. Por eso tú y yo podemos tener una opinión. Yo opino, está bien, me gusta tu opinión. En el reino hacemos lo que Rey Jesús dice. Regimos nuestras vidas. ¿Qué hacemos con nuestras relaciones? ¿Cómo estructuramos nuestras relaciones? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con nuestras finanzas? ¿Qué hacemos con nuestra familia? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos amamos? Todo eso se rige no por lo que nosotros creemos, es por la cultura del reino. Y Dios nos llama a representar los intereses del reino en cada rincón de este DMV. Escúcheme, no tanto con palabras, sino en nuestra manera de vivir. Saben que hemos trabajado con los adolescentes por mucho tiempo, y me doy cuenta que a la gente joven no les interesa mucho lo que decimos. Para serles honesto, creo que multiplican lo que decimos por 0. Pero la manera en que vivimos, hay algo de la manera en que nos tratamos. Hay algo cuando ven al papá tratar a la mamá de una manera. Hay algo cuando ven a la mamá tratar al papá de una manera. Hay algo cuando ven una familia y dicen, hay algo de esa familia que es diferente, que están observando, están queriendo ver qué es diferente en nosotros. Y saben que Dios nos está llamando a vivir una vida en la cual adoptamos la cultura del rey. Porque el rey es quien define la cultura. Nosotros tenemos el privilegio de adaptar y adoptar los principios del rey. Segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores. Vamos, si tiene una tarjeta ahí, si usted tiene su tarjeta que usted reparte, puede poner de una manera muy real, embajador del reino. Ok, mal chiste, no lo ponga, está bien, yo lo voy a poner. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Embajadores. En el reino la comunidad se ve reflejada primeramente en nuestra identidad compartida, número 2 en nuestra misión compartida, pero número 3, anota ahí sus notas rápidamente por favor, se ve reflejado en nuestras cargas compartidas. Porque en el mundo tú llevas tus cargas solo. En el mundo tus cargas son tus cargas y tú lo llevas solo. En el reino de Dios, escúchame, somos llamados a compartir nuestras cargas. Como una familia que ve a un familiar que está en necesidad, que hace una familia. Nos apoyamos mutuamente. Y de la misma manera Dios nos está llamando a cargar las cargas uno del otro. Escucha lo que dice Gálatas 6:2.
Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. No es tanto lo que decimos. Dice, obedezcan de esta manera la ley de Cristo. El apoyarnos mutuamente, al cargar las cargas mutuamente de nosotros, porque en el mundo las cargas las llevas tú. En comunidad la carga los llevamos juntos. Me encanta esta traducción que dice lo siguiente: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Ahora, este es el problema. Vivimos nuestras cargas solos, porque como no estamos en comunidad, nadie sabe por lo que estamos pasando. ¿Saben lo lindo de que viene cuando usted viene acá ya los domingos, que nos vemos por unos cuantos minutos y podemos hablar quizás por unos 5 segundos afuera? Pero usted puede estar pasando por muchas cargas y yo nunca voy a saber. Su vecino que está sentado a su lado nunca va a saber esas cargas, al menos que nos juntemos. Y a menos que seamos honestos unos al otro para decir, ¿sabes qué? Mi matrimonio no está tan bien. Mi hogar está medio quebrantado. Me siento deprimido, me siento ansioso. ¿Quién lleva tus cargas? ¿Quién lleva tus cargas? ¿Quién conoce tus cargas? ¿Hay alguien a quien le estás compartiendo tus cargas? Porque si no hay nadie que sabe tus cargas, no hay nadie que puede orar por ti. No hay nadie que te puede apoyar, no hay nadie que te puede recordar tu identidad. ¿A quién tienes cuando tú te olvidas quién eres? Nos pasa a todos. Hay tiempos de nuestras vidas, hay temporadas en las cuales nos olvidamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué hacemos lo que hacemos, y necesitamos a esa persona que nos recuerde, no, tú eres diferente, porque tú eres llamado, porque Dios te ha dado esa familia. Y Dios te ha dado ese matrimonio. Y Dios te ha regalado esos hijos. Y Dios te trajo acá con un propósito. Por ende, tú eres diferente. No puedes hacer lo que el mundo hace. ¿Tienes a alguien que te recuerde tu identidad? Porque si no, es tiempo de vivir en comunidad. Y sabe, me doy cuenta que es difícil llevar cargas a la distancia. ¿Ha intentado llevar cargas a la distancia? ¿Alguna vez ha estado en necesidad y alguien le ha dicho, yo te apoyo de lejos? Yo no necesito apoyo de lejos. Yo necesito apoyo de cerca. Yo necesito que alguien esté aquí, que ore conmigo, que me recuerde. Yo necesito estar cerca de alguien. Es difícil llevar cargas a la distancia. Cargas, por definición, requieren proximidad. Requieren comunidad. Saben que al principio hablamos acerca de diferentes culturas. ¿Cuál es la cultura que estamos viviendo? Porque el reino de Dios, familia, al terminar nuestro tiempo hoy, no es solamente un mensaje que creemos. No son declaraciones bonitas. Es una vida, es una cultura que vivimos juntos. Tú y yo nos pertenecemos unos al otro. Si eres parte de la familia de Bridge City Church, nos pertenecemos. Quizás está visitando de otra iglesia. Usted se pertenece a donde el Señor lo ha plantado. ¿Quién conoce realmente tus cargas? ¿Quién ora contigo cuando estás en necesidad? ¿Quién ora contigo cuando sientes que lo has embarrado, que has fallado? ¿Quién ora contigo cuando te olvidas quién tú eres? Es tiempo, familia, de vivir el 2026 adoptando los principios del reino. Y el primer principio que quizás podemos empezar es el principio de la comunidad. Próximo mes, en febrero, estamos abriendo nuestros grupos de conexión. Familia, yo oro que usted pueda encontrar un grupo. Y esta es la realidad. No va a encontrar quizás el grupo que usted quiere por ahora, en su área, en el tema que usted desea, pero únase a un grupo.
Y quizás en algún momento Dios le va a llamar a que usted pueda abrir su propio grupo. Y qué interesante fuera que tengamos grupos de mujeres y de varones y de matrimonios por todo el DMV, de padres, de lo que sea que usted pueda escoger el tema. Escúcheme, no es tanto el tema, es más la comunidad. Es el poder reunirnos juntos y poder orar, y el tema es secundario al vivir en comunidad. Ahora estamos orando que hay otras personas que estamos pidiendo que quizás es tiempo que tú abras tu propio grupo. Nosotros te vamos a dar el material. Hay tantas maneras que se pueda hacer, porque yo te aseguro, aquello que tú has pasado y que estás pasando, hay otras personas que lo están pasando contigo. Y qué lindo fuera que tengamos grupos en el cual podamos reunirnos para poder compartir nuestras cargas, porque las cargas en el reino de Dios se comparten. Si tú sientes que quieres abrir un grupo de conexión para este semestre, solamente dura 10 semanas. Al final de nuestro servicio hoy vamos a estar dando una sesión bien rápida de cómo es, y cualquier pregunta que usted tenga lo podemos hacer. Yo voy a estar abriendo también un grupo de varones. Solamente va a estar abierto como a 7, 10 varones. Yo sé que Jesús tenía 12. Yo no soy Jesús. 7 a 10 es lo máximo que puedo. Más 7 que 10. Así que si usted es varón, escúcheme, es un compromiso de 10 semanas. Si usted no tiene las 10 semanas, entiendo, quizás ese no es el tiempo para usted. Quiero reunirme con varones que quieren crecer. Quiero reunirme con varones que están serios acerca de hacer la vida juntos y crecer juntos en familia. Pero el grupo de varones solamente es uno de varios otros grupos. Va a haber grupos de parejas, va a haber grupo de mujeres, y otros grupos. La próxima semana ya vamos a estar abriendo los grupos de conexión. Pero les pedimos que piensen, y si usted siente que el Señor lo está llamando a abrir un grupo, después del servicio tenemos el tiempo para poder hacerlo. ¿Por qué no oramos, por favor? Padre, te damos gracias, Señor. Nuestra oración durante este tiempo es: Señor, establece tu reino en nuestras vidas. Establece tu reino en mi hogar. Establece tu reino, Señor, con mis hijos. Establece tu reino, Señor, en cada área de mi vida, porque, Señor, te necesitamos, porque somos representantes del Rey, porque somos posesión tuya, exclusiva de ti. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.